Hechos capítulo 20, el versículo es el verso 24. El apóstol Pablo dijo: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, este es el momento, Padre, en el que exponemos tu palabra. Danos la gracia para poder trazarla correctamente. Y Señor, que nuestro espíritu pueda ser fortalecido, el alma alimentada, Padre, y que esto pueda llevarnos a esta libertad a través de tu Hijo Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra. Es lumbrera a nuestro camino. No hay margen de error. En Cristo Jesús te pedimos esto y te damos gracias. Amén. Amén. El apóstol Pablo es el que está hablando en este versículo. Él está comparando, como les mencionaba hace unos momentos, él está comparando con dos cosas su llamado o ese propósito. El primero es con una carrera y el segundo es con un ministerio. Lo que el apóstol Pablo está haciendo es dar testimonio, está siendo testigo. Aquí la pregunta es importante, es ser testigo ¿de qué? Y él le llama el Evangelio de la gracia. En el verso 24 él está diciendo el Evangelio de la gracia de Dios. Hoy quiero que nosotros continuemos con esta enseñanza de entendiendo el Evangelio, pero basado solamente en este versículo. Quiero en el Señor que podamos meditar solo 3 puntos. Recuerden que la palabra es interminable, pero quiero conducirlos a 3 puntos en específico. El primero de ellos es Pablo. Vamos a hablar acerca de Pablo y vamos a saber por qué era un apóstol y por qué el apóstol Pablo llegó a ser o cuándo llegó a ser el apóstol Pablo. Esto nos va a llevar a pensar en los demás apóstoles y voy a explicar, si el Señor lo permite, los apóstoles. ¿Qué es el apostolado? En segundo lugar, quiero que entendamos el ministerio, en qué consistía el servicio de los apóstoles. Y como conclusión, en un tercer punto, me gustaría que todos meditemos para concluir si hemos respondido al Evangelio de la Gracia y qué implica el Evangelio de la Gracia o aún no respondemos al Evangelio de la Gracia del Señor. Bueno, pues vamos al primer punto. ¿Quién es Pablo? Pablo en la Escritura se describe a sí mismo en capítulo 15 de 1 Corintios. Pablo en el capítulo 15, él comienza a narrar lo que es el Evangelio, pero por aquí en el versículo 5, 1 Corintios 15, 5, dice: y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pablo se está comparando en el versículo 8 como un abortivo, alguien no deseado. Eso es un abortivo. Entonces, el apóstol Pablo se está comparando con un abortivo. Lo segundo con lo que el apóstol Pablo, o Pablo mejor dicho, se compara en 1 Timoteo capítulo 1. En 1 Timoteo capítulo 1, Pablo le está escribiendo esta carta a Timoteo y dice en el verso 12: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo soy el primero. Pablo no solo se compara con un abortivo, sino también se está comparando con el primero de los pecadores. Pero si nosotros vamos a Gálatas capítulo 1, versículo 1,
Pablo ahora se va a dar otro título. Él ya se dio un título, el título de abortivo, y ya también se dio el título de el primero de los pecadores. Pero Pablo, en el versículo 1 del capítulo 1 de Gálatas, dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Ahora Pablo se da un título que, si leemos las cartas del apóstol Pablo, comienza él identificándose con este ministerio, el apóstol. Él se está comparando con un apóstol, o él está llamándose a sí mismo más bien un apóstol. Es un abortivo, sí, es el primero de los pecadores, sí, pero ahora él se está dando el título de apóstol. Y esto es importante que lo tengamos nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos Hechos capítulo 20, él, con la autoridad de un apóstol, mandó llamar a todos los ancianos para despedirse de ellos, porque nunca más lo iban a volver a ver. El apóstol Pablo va a descender a Jerusalén, va a ser llevado preso, y entonces va a terminar muriendo en el año 64 después de Cristo aproximadamente. Entonces, él se está dando 3 títulos, pero con la autoridad de un apóstol, él está mandando llamar a todos los ancianos para darles instrucciones. Ahora, a todos los demás les escribe cartas, los lugares que él visita, los lugares donde él empieza a llevar el ministerio del Evangelio de Jesucristo, del Evangelio del Reino de Dios. Allí donde el apóstol Pablo estuvo llegando, les va a enviar cartas, y gran parte de esas cartas las tenemos nosotros en el Nuevo Testamento. Entonces, la palabra apóstol significa un enviado o un mensajero. Hasta aquí el apóstol Pablo está diciendo: yo soy un mensajero, yo soy un enviado. Yo estoy predicando un mensaje, estoy ordenándole a los corintios que saquen a ese perverso, este joven que en la iglesia de Corinto se estaba teniendo una relación ilícita con su madrastra. Estoy ordenando a los tesalonicenses que si alguno no se comporta como es digno, que lo saquen para que se avergüence, señálenlo para que se avergüence. El apóstol Pablo, cuando leemos sus cartas, tiene una autoridad. Pero esto es algo interesante, porque ¿quién le dio esa autoridad? Tú no podrías llegar a otra familia, y no puedes llegar a una casa, y no puedes llegar a ningún lugar a dar o a imponer tu propia autoridad. Estás loco si quieres venir a mi casa a poner tus reglas, y yo estaría demente si llego a tu casa a querer imponer las reglas y todavía me doy un título. Pero tenían algo en común todas estas personas a quienes el apóstol Pablo les está dando instrucciones específicas. Habían creído en el Señor Jesucristo. El mensaje que Pablo predicaba fue un mensaje a lo cual ellos respondieron, por lo cual él tuvo una autoridad para cuidar del cuerpo de Cristo. ¿De dónde sale esta autoridad? Quiero que entendamos quiénes eran los apóstoles. Vamos a Mateo 9, por favor. ¿Recuerdan cuando vimos el Evangelio del Reino de Dios? Aquí en Mateo 9, verso 35, no olviden esto jamás. El Señor Jesucristo recorría todas las aldeas y todas las ciudades predicando el Evangelio del Reino de Dios. Ya esto nos ha quedado claro con enseñanzas anteriores, pero llegó un día en Mateo 9:35 que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, otra vez repito la palabra, entonces, dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los... Y viene una palabra, ¿de cuáles? 12. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Un versículo anterior, el Señor Jesucristo llama a sus discípulos, y del versículo 1 al versículo 2 ya les cambió el nombre. El autor de Mateo, que es Mateo, el apóstol, ya no les llamó discípulos, les llamó apóstoles. Pero el Señor Jesucristo, recuerden esto,
Cuando el Señor Jesucristo aparece en la escena pública, comenzó a predicar un mensaje que era el Evangelio del Reino. Juan el Bautista, anterior a él, estaba predicando el Evangelio del Reino. Crean. Juan el Bautista decía: después de mí viene una persona que es más poderosa que yo. Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Pero cuando Jesús comienza a predicar, no está diciendo después de mí, sino está diciendo yo soy. Y cada parábola, cada enseñanza, todo aplica a un solo mensaje. No lo olviden, el Señor llama a este grupo de gente, llama a Pedro, llama a Juan, llama a Jacobo, llama a Mateo, llama a Felipe, llama a Natanael, llama a un grupo de gente, pero a la vez un grupo de gente lo empezó a seguir por causa de que multiplicaba panes, peces, daba banquetes de lujo a gente pobre, sanaba leprosos, curaba a los paralíticos. Entonces la gente lo comienza a rodear, y cuando leemos Mateo capítulo 5 dice que él, subiendo al monte, sus discípulos, y solo sus discípulos, discípulo es alumno, subieron a él. Y Jesús les enseña solo a un grupo reducido de gente que dejaron la comodidad de abajo para subir a las alturas del monte. Reciben algo que se llama el Sermón del Monte. Por eso es el Sermón del Monte. Y entonces, cuando Cristo comienza a jalar a los que escogió, porque eran muchas personas, dice la Escritura en Lucas, y podemos ir a Lucas por favor, capítulo 6, que él sube y está toda una noche orando, porque él tiene un llamado, él tiene que predicar, pero él ve que la mies es mucha y los obreros pocos. Así que la instrucción que dio, que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, le da a los discípulos no es hagan campañas evangelísticas. Nunca les dice pídale al Señor por un avivamiento. Jamás. Lo que el Señor dice es rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Porque tú podrás estar pidiendo lluvia para tu tierra. Tú quieres que crezca. Ve a nuestro jardín. Viene la lluvia y crecen los espinos. Y el pasto ha crecido. Pero ¿quién lo cuida? Y entonces de nada sirve que estemos orando y pidiendo por muchas cosas si no hay obreros en la mies del Señor. Fue el único llamado de Adán para el jardín. ¿Para qué lo puso en el jardín? Para labrarlo. Y para eso te llama el Señor a la salvación, para que ahora labres lo que Adán tenía que hacer, porque el Señor no sembró todo un jardín en el mundo, sino solo un jardín, dice la Escritura. ¿Qué tenía que hacer Adán? Hacer que toda la tierra se convirtiera en un gran jardín. Así que tú y yo somos llamados a labrar con el Evangelio. Sin embargo, no me voy a enfocar demasiado a eso. Quiero que notemos en Lucas capítulo 6, versículo 12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos. Repite que eran discípulos, porque era gente que lo seguía y aprendía de él. Y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. En Mateo, en Marcos, en Lucas, encontramos exactamente la misma lista de 12. Y solo a estos 12 el Señor les llamó apóstoles. Solamente a estos 12 el Señor llama apóstoles, porque los va a capacitar y les va a enseñar cosas que a la demás gente no. Porque a la demás gente solo les habló por parábolas. Pero el Señor Jesús le dice a sus apóstoles: pero a vosotros os es concedido sí saber lo que significa cada una de estas parábolas. En el Antiguo Testamento Dios habló a través de profetas, a través de visiones, a través de revelaciones, pero en el Nuevo Testamento no hay más visiones a excepción de Apocalipsis. La única visión son las que el profeta Ágabo tiene y le dice al apóstol Pablo en el libro de Hechos. Sin embargo, no hay ninguna revelación en el Nuevo Testamento. Lo que Pablo va a hacer con la autoridad de un apóstol va a ser darle instrucciones a las iglesias de cómo deben de conducirse para agradar al Señor. Así que el propósito del Señor Jesucristo al capacitar a 12 hombres comunes y corrientes que él pasó la noche orando para escoger a 12, porque era mucha gente que seguía, entonces era solo una misión: capacitarlos como obreros, que cuando él se fuera dejara en su nombre o en su lugar. En el Antiguo Testamento entonces Dios habla a través de profetas, pero en el Nuevo Testamento Jesús no capacitó a ningún profeta. Noten esto: lo que en el Nuevo Testamento
Jesús hace es capacita a 12. Y los apóstoles o mensajeros en la antigüedad, en aquella época, significaba que alguien con autoridad mandaba a alguien a hablar en su nombre, y todo lo que esa persona dijera en su nombre lo avalaba la autoridad que lo había encomendado a la misión. ¿Qué está haciendo el Señor Jesucristo? Yo me voy, dice el Señor, pero solo ustedes 12 voy a dejarlos de encargados. Solo ustedes 12 han comido conmigo, han bebido conmigo, han estado conmigo en todas las cosas en las cuales yo he estado. Solo ustedes me han visto, y cuando Él resucita se le aparece, dice, a los 12. Primero a Pedro, que era Cefas, después se le aparece a los 12 y después a 500 personas. Y por último, dice el apóstol Pablo, como a un abortivo se me aparece a mí. Ustedes son testigos de las cosas que yo les enseñé. Así que a ustedes 12 apóstoles los he capacitado para que sean los obreros de mi mies, para que ahora proclamen y continúen proclamando el evangelio del reino. Todo lo que ustedes ataren en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que ustedes ataren o desataren en la tierra será desatado en el cielo. Pero noten esto muy importante. Estamos hablando de 12 personas comunes y corrientes. Si nosotros estudiamos la palabra apóstol, encontraremos a Bernabé con el título de apóstol y algunos discípulos de Pablo como apóstol. Pero no me voy a meter en conflicto ahorita en las etimologías. Quiero que notemos el propósito del corazón del Señor. Si cualquier persona que hoy en día comparte el evangelio, sale de misionero, se da el título de apóstol, entonces estaríamos quitando un poco de lo que el texto o la intención del texto quiere enseñarnos. Lucas 6 dice que en aquellos días el Señor pasó una noche orando y después llamó a 12 que Él escogió, y usa la palabra escogió. Si una persona cualquiera hoy en día se llama a sí mismo apóstol, enviado por Dios, entonces estaría rebajando lo que Cristo hizo toda una noche. ¿Estamos de acuerdo en eso? Porque es importante. Ahora, cuando el Señor se va a los cielos, recuerden que habían 12 que escoge el Señor, pero uno lo traiciona. Judas Iscariote vende al maestro por unas cuantas monedas de plata. Así que vamos a Hechos capítulo 1. Y en Hechos capítulo 1 inmediatamente encontramos que los apóstoles, los 11 que quedaron, están ahora en una especie de encrucijada. ¿Por qué? Porque en Hechos capítulo 1, versículo 16, Pedro se levanta y habla delante de 120 personas que estaban reunidas. Dice en el verso 16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. ¿Cuál ministerio? Tenía parte los apóstoles. Él tenía parte en el ministerio de llevar a cabo el evangelio, de trabajar la tierra del evangelio. La encrucijada que tienen los apóstoles es: necesitamos a un 12º apóstol. Una persona que juntamente con nosotros 11, ahora sea el 12º, juntamente con nosotros, llevemos el mensaje que Cristo nos encomendó y lo sigamos proclamando por todo el mundo. Eso es lo que tenían como misión los 12 apóstoles. Así que dice después en el versículo 18, pues con el salario de su iniquidad adquirió campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. ¿De quién está hablando? Está hablando de Judas Iscariote, pero saltamos al verso 21, dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a 2, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando, dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido. El texto termina diciendo que echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías.
dice el verso 26, y fue contado con los 11 apóstoles. O sea que están escogiendo a un 12avo. Otra vez vuelvo al mismo punto. Todos podrían ser apóstoles, pero los 11 están escogiendo de 2, solo uno. O sea que el ministerio de apóstol, el ministerio de apostolado, no era una cosa tan corriente como para que cualquier persona pudiera tomar el ministerio de apóstol. Lo que quiero que entendamos, hermanos, es lo serio que implica encontrar a una persona hoy en día llamándose a sí mismo apóstol. Porque si se está llamando a sí mismo apóstol, ¿por qué los apóstoles están tomando en alta estima esto? Y dice, bueno, verso 22, comenzando desde el bautismo de Juan, 1, hasta el día en el que de entre nosotros fue recibido arriba, 2, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección, 3 características que debían de tener los que pudieran tomar el ministerio de apostolado. Escogieron a 2, Matías, dice el texto, y Barsabás. Así que, qué bueno, hay 2. En lugar de 12, podríamos ser 13. Y así tenemos menos trabajo. Pero ellos no escogieron a 13. Habían más personas a quienes se les apareció el Señor. Eran 500 personas, dice Pablo. ¿Por qué no habían 500 apóstoles? ¿Por qué si Matías y Barsabás, ellos estuvieron y cumplen con los requisitos de apóstol, por qué los 11 hicieron acepción de personas? Tienen duro corazón. Entonces, lo que quiero que entendamos es que el ministerio de apóstol no era un ministerio cualquiera. 1, solo el Señor Jesús los escoge, y de los 12, uno lo traiciona. Los apóstoles ahora hacen algo, pero en esta parte el Espíritu Santo todavía no ha venido. Así que ellos solo echan suertes, no disciernen quién es el 12avo apóstol. ¿Cuál era la misión para los apóstoles? Lucas 24, por favor. ¿Cuál era la misión de un apóstol? Cuando el Señor Jesús resucita, se le aparece a los discípulos. En Lucas 24, capítulo 45, dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. La pregunta es, ¿a quiénes les abrió el entendimiento? Solo los apóstoles estaban reunidos allí en esa habitación. Si ustedes leen todo el contexto, estaban solo los apóstoles reunidos. Así que se les aparece a sus apóstoles, porque el Señor comienza una buena obra desde que llama a Pedro y le dice, sígueme y te haré pescador de hombres, sígueme. Está capacitando a este grupo selecto por el Señor Jesús. Así que, hermanos, no quiero que tengan algo en contra de mí, porque yo no estoy escogiendo a los 12, yo no escojo a los apóstoles, yo no morí por ninguno de ustedes. Solamente quiero que meditemos lo que implica el ministerio de apostolado. Dice el verso 46, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Ahí está lo que les abrió el entendimiento, porque los apóstoles no creían lo que Cristo les había dicho con anterioridad. Jesús les dijo, voy a resucitar. Pero dice la Escritura que ellos nunca lo creyeron, no lo entendieron, hasta el día en el que se les aparece y lo ven vivo. Allí los apóstoles creen el mensaje. Ahora que ellos lo ven vivo, Cristo les abre el entendimiento. Y una vez que les abre el entendimiento, ya creen lo que la Escritura dice. Verso 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Dice el Señor Jesús, y vosotros sois testigos de estas cosas. El propósito de los apóstoles era que fueran testigos. Ese es el único propósito. ¿Testigos de qué? De que Cristo murió conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así que los apóstoles, el único mensaje que predicaron a través de todo el libro de Hechos, ese es el mismo. Que Cristo muere conforme a las Escrituras. Porque todos los judíos lo crucifican al Maestro, no creen que Jesús es el Mesías. Y es el trabajo de los 12 que comieron con Él, de los 12 que vivieron con Él, de los 12 que son testigos no solo de su muerte, de sus milagros, sino de su resurrección. Es el ministerio ahora solo de ellos,
que hagan este trabajo con todos los judíos para que todos los judíos ahora proclamen este mensaje. Pero hasta aquí en el libro de Hechos, solo los judíos le predicaban a judíos. Sí. Así que cuando aparece Pablo, su ministerio va a ser predicarle a los gentiles, es decir, a los que no son judíos. Hoy ustedes y yo podemos comprender el evangelio, así que la palabra evangelio etimológicamente es buenas noticias. Eso no te sirve de nada. Si tú no entiendes cuáles son las buenas noticias de Dios, no vas a poder comprender lo que es el evangelio del reino de Dios. Estas buenas noticias son que Cristo murió por tus pecados conforme a las Escrituras. La gente cree que Jesús muere por sus pecados, pero no saben por qué conforme a las Escrituras. La ley de Moisés dice, maldito todo el que es colgado en un madero. Y Cristo se hizo por nosotros maldición, cumpliendo conforme a las Escrituras. Dios dice, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, brazo por brazo, pie por pie. Y Cristo dio su vida por nuestra vida, porque es la justa ley de Dios. Así que la gente cree que murió, pero no entiende por qué conforme a las Escrituras. Y era el trabajo de los apóstoles explicarlo claramente y a detalle, de una manera profunda. Hasta aquí, hasta los apóstoles era lo que ellos tenían, pero hay otras características de los apóstoles. Acompáñenme por favor a 1 Corintios capítulo 4. 1 Corintios capítulo 4. El apóstol Pablo le escribe esta carta a los corintios y aquí él va a describir el ministerio de los apóstoles. En 1 Corintios capítulo 4 verso 9, él ya es un apóstol. Él no está hablando a lo lejos de lo que deberían de ser los apóstoles. Él está hablando en primera persona. Y el apóstol Pablo dice en el verso 9, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros es ustedes, pero ustedes prudentes en Cristo. Nosotros, Pablo dice, los apóstoles somos débiles, mas ustedes fuertes, ustedes honorables, pero nosotros, como dice el texto, despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre. ¿Quiénes padecemos hambre? Los apóstoles. Padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija, no tenemos una casa fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Y es lo que el apóstol Pablo le dijo a los ancianos cuando se despide. Les he enseñado a trabajar con sus propias manos. Y como el Señor Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. No he tomado oro, plata, no he tomado nada de ustedes. Aunque Pablo lo describe en una carta, podría hacer uso de mi apostolado pidiéndoles que cooperen, que me den recursos. Dice Pablo, nunca les he pedido absolutamente nada. Ahí es lo que dice el texto entonces. Verso 12, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. ¿Con qué se compara Pablo y los apóstoles? Como la escoria del mundo, el desecho. Hoy en día hay muchos que se jactan a sí mismos de ser apóstoles, pero no cubren los requisitos de un apóstol. No los veo trabajando con sus propias manos. No los veo siendo abofeteados y en lugar de ponerse guaruras, bendecir. No los veo fatigados, cansados, desvelados. No los veo así por causa de Cristo. Pero sobre todo no veo una persona que se llame a sí mismo apóstol y diga, soy la escoria del mundo, soy el desecho, soy el espectáculo de todos. Más bien al contrario, quieren dar un espectáculo. Noten entonces lo que Cristo hizo con 12 personas comunes y corrientes. Esas personas tienen estas características. Tienen estas características. Hasta aquí ya entendemos lo que era Pablo. Era un apóstol y entendemos lo que son apóstoles a la luz de la Escritura, a la luz de las palabras del Señor Jesucristo.
Quiero continuar con el segundo punto entonces. ¿Cuál era el ministerio? ¿Cuál era la función de un apóstol? Bueno, la función del apóstol, como lo leímos en Lucas 24, era dar un mensaje, enseñarle a la gente que Cristo muere sepultado y resucita conforme a las Escrituras. Al final en Mateo 28, a partir del versículo 18, en Mateo 28, 18, el Señor Jesucristo le da una última encomienda a los apóstoles. A esto nosotros le llamamos la Gran Comisión. En Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad es autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La palabra discípulo en nuestro idioma sería alumno. En una escuela hay alumnos. El Señor Jesucristo no mandó a hacer iglesias. El Señor Jesucristo no mandó a hacer shows. El Señor Jesucristo mandó a hacer discípulos, alumnos. Pero los discípulos no se recogen del trigo. Los discípulos no se recogen de las semillas que caen en la tierra y los recoges también de los árboles. No. Pregúntele a un maestro al final de un curso escolar cuánto trabajo invirtió en sus, ¿qué? Estudiantes, en sus alumnos. Fueron días de enojo. Fueron días en los que el niño no trajo la tarea. Fueron días en los que el niño faltó. Fueron días en los que el niño se durmió, no ponía atención. Fueron días en los que el niño reprobó examen, pero tuvo que seguirle enseñando al estudiante. Así que en el verso 20 el Señor les dice a los apóstoles, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñar es el secreto. Enseñarles. Con la escritura, con el texto. Ellos fueron testigos. Enséñenles. Les mandó el Señor Jesucristo. En el Evangelio de Marcos, que es el Evangelio que sigue de Mateo, en Marcos capítulo 16, a partir del verso 14, Marcos 16, 14, el Señor nos da en general la Gran Comisión. Marcos 16, 14. Finalmente se aparece a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. ¿Por qué? Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Verso 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. La palabra predicar es anunciar en alta voz, con trompetas, con gritos, con címbalos. Anúncienlo a toda criatura, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua, a todo lugar. Háblenles que estoy vivo. Háblenles que estoy vivo. Hace 8 días hablamos acerca de la resurrección del Señor y que es la columna vertebral del evangelismo. Tú no puedes dar el evangelio sin hablar de la resurrección de Cristo. Lo que hace realmente al evangelio es su resurrección, no la muerte. La resurrección de Cristo. Entonces, el Señor está vivo y capacita a los apóstoles. Quiero que hagan discípulos. Quiero que les enseñen. Quiero que lo prediquen. Quiero que le digan a toda la gente que yo estoy vivo. Sal a la calle, hermano. Sal a la calle y dile a la gente, Jesús está vivo. Pueden pasar de frente y no te van a hacer caso. Absolutamente no te van a hacer caso. No entienden qué implica que Jesús esté vivo. La cosa es, ¿vives tú conforme a esta verdad de que Cristo está vivo? Si tú le debieras dinero a una persona, mucho dinero, quizá no pasarías frente a la casa de esa persona. ¿Por qué? Porque está vivo. Pero el día que muera esa persona, tú hasta bailas enfrente de su casa, porque está muerto. La gente dice que Cristo está vivo, pero ve sus vidas. Ve sus vidas. El día de ayer en el evangelismo comenté esto con una mujer y me dice, yo creo en Jesús. Y yo le comentaba, entonces aquí hay 2 verdades, pero sabemos que solo hay una verdad. O Cristo miente o usted está mintiendo. Porque si usted creyera en Jesús no tendría la vida que lleva. Porque Jesús promete que quien cree en Él lo va a hacer nueva criatura. Y las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas, todas. Tú dices que crees en Jesús y tu vida sigue igual, o estás haciendo a Jesús un mentiroso, porque Él está vivo. No te va a cambiar un pastor, no te va a cambiar una iglesia, no te va a cambiar un libro,
Ni siquiera el leer la Biblia te va a cambiar, porque hay mucha gente que comienza a leer la Biblia y no cambia. Quien te cambia es Cristo. No el que está muerto, sino el que está vivo. El trabajo de los apóstoles no era darle vida a las personas, aunque resucitaron muertos. Su trabajo solo era predicar, ser la bocina, el megáfono por el cual Dios amplificaría el poder del Espíritu Santo y pudieron hacer milagros y señales. El trabajo del ser humano en la tierra solo es repite el mensaje, y Pablo a Timoteo en su segunda carta le dice: retén la forma de las sanas palabras, porque siempre ha sido atacado el mensaje. Hay evangelios apócrifos, hay gente apócrifa, hay falsos maestros que le cambian al mensaje por querer quedar bien con las personas. Pero te digo algo, los apóstoles siguieron predicando este evangelio en un lugar que era violento contra ellos. Pedro nunca asaltó a nadie, nunca robó a nadie. Mateo no estaba metido en narcotráfico. Si hablamos de Judas, no el Iscariote, sino Judas Tadeo, nunca hizo una foto para que la gente lo estuviera adorando o alabando o se estuviera encomendando a él. Al contrario, siempre hablaron de Cristo, de Cristo, de Cristo. Hartaron tanto al imperio romano que en el año 54 después de Cristo toman a Felipe el apóstol, y a la gente le valió que él fuera apóstol, lo crucifican. En el año 60 después de Cristo, Mateo muere decapitado. En el año 66, Jacobo el menor, de quien tenemos la carta de Santiago, San Jacobo, de quien tenemos la carta, él oraba todos los días en el templo de rodillas. Se enojan contra él, están hartos de que él hable tanta pureza, tanta pureza, tanta pureza, y lo avientan del pináculo del templo, cae y no se muere. Es un anciano de 70 años aproximadamente, y como no se muere, bajan y lo agarran a garrotazos en la cabeza y lo matan. ¿Qué hizo? ¿Acaso tenía una relación inmoral con otra mujer? No. Se la pasaba orando, predicando pureza de Dios, pureza de Dios, pureza de Dios, juicio de Dios. Y cuando leemos la carta de Santiago, no conozco una persona que lea la carta de Santiago y no termine enfrentado u ofendido. Habla de tu lengua. Habla de que te controles. Habla de que no seas una persona voluble ni de doble ánimo. Te dice que seas directo. Que si tienes falta de sabiduría, que se la pidas a Dios. Santiago, entonces, en el cristianismo de hoy en día, era un cristiano sin amor, sin tacto. Una persona que no medía sus palabras. Una persona que tenía que ir a un curso para poder hablar con sabiduría. Les voy a decir algo, hermanos. Pasa tiempo en la presencia del Señor. Pasa tiempo buscando su santidad. Y vas a descender al mundo mortal impaciente con la gente de aquí. ¿Por qué causa? Por causa de que este mundo no es santo. Y al haber estado en la presencia de Dios, habrás estado palpando su santidad como Moisés en el monte. Terminas de orar, terminas de leer la Biblia, llega un hermano y te habla de fútbol. Como en un momento vamos a terminar la enseñanza y a la hora de la comida van a hablar. Creo que ayer jugó el Chivas América. Ahí está. Estuvimos todos ahorita en la presencia del Señor, en la palabra del Señor. Y las conversaciones a la hora de la comida van a ser mundo. Otra vez, mundo. Y por eso vean a un hermano que empieza a hablar de la palabra. Y vean cómo se levantan de la mesa y se van a otra mesa. O se salen, o se van. ¿Por causa de qué? Les molesta la luz. A tal grado llegó la luz de estos hombres. A tal grado alumbraron a este imperio impío que fue el imperio romano, que los matan. En el año 66 va a morir decapitado Pablo. 3 años después Pedro va a morir crucificado de cabeza, porque él dijo: no merezco morir como mi maestro. Volteen la cruz y matan a Pedro. En el año 70 Andrés muere crucificado. Y en el año 70 también aquel hombre que dijo: si no metiere mi mano en su costado, va a morir atravesado en el costado con una lanza, Tomás el apóstol. ¿Qué había de malo en ellos? Ellos solo estaban, y con cada persona, con cada pueblo, ellos solo estaban obedeciendo lo que Cristo les dijo que hicieran. Háblenles a todos de que estoy vivo.
Pero para que tenga sentido la resurrección tiene que tener sentido el juicio. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz, para que tú y yo tengamos hoy paz delante de Dios, fue sobre Él. Como cordero fue llevado al matadero. Él enmudeció, no abrió su boca. ¿Quién? Él, Cristo. Y las personas dicen, Dios me ama, Dios me ama. No es cierto, Dios no te ama. Salmo 7:11 dice que Dios está airado contra el impío. Nahum 1:3 dice que Dios no tiene por inocente al culpable. El Dios que no cambia, le dice el profeta Malaquías, porque yo no cambio, no han sido consumidos, pueblo de Israel. El Dios que no olvida y que en el libro de Apocalipsis dice que se abren los libros y están los registros abiertos y fue juzgado cada uno conforme a sus obras. Si Dios salvara por amor, ¿por qué registra todo en los libros? ¿Por qué te llama y te dice estemos a cuentas en el profeta Isaías? ¿Por qué en el mismo profeta dice que todo está corrupto en el ser humano? Desde la punta del pie hasta la coronilla de la cabeza. ¿Por qué Dios describe a la humanidad como pecadores? ¿Por qué Él les habla tan duro? Porque busca algo de ellos. Lo que Cristo predicaba cuando estuvo en la tierra. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Lo que mandó a predicar a Jonás. Viene el juicio, viene el juicio. ¿Y saben qué predicaron estos 12 hombres? Viene el juicio. Arrepiéntanse. Porque viene un día en el que van a rendir cuentas delante del Señor. Por eso es que la reencarnación no tiene sentido. Estar muriendo y otra vez regresar a tu cuerpo y regresar, ¿se te haría justo que un secuestrador, un violador, esté prófugo de la justicia y tenga una segunda oportunidad hasta que él se limpie? ¿Se te hace justo? Podrá estar prófugo de la justicia aquí, pero ¿sabes? Tanto ellos como nosotros, que no son peores que nosotros, porque a los ojos del Señor has matado también, por cuanto te has enojado contra tu prójimo. Va a llegar un día en el que vamos a ser juzgados con justicia. Así que Dios capacita a 12 para que sean su megáfono. Y al ser el megáfono de Dios, el Dios Santo, no gusta, no agrada. Así que el Imperio Romano los mata. Acompáñenme por favor a 2 Corintios capítulo 6. A partir del verso 3, Pablo otra vez describe a los corintios otra vez. 2 Corintios 6, versículo 3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio, ¿cuál ministerio? El ministerio de apóstoles, sea vituperado, es decir, sea burlado. La gente esté hablando de nosotros. Los apóstoles se comportaron de una manera irreprensible. No podías hablarle, te vi con una mujer, robaste dinero, estás mintiendo, estás siendo egoísta. De estos 12 apóstoles no podías decir nada. Y Pablo lo dice claramente. Verso 4, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia de longanimidad, en bondad en el Espíritu Santo, en amor sincero. ¿Sabes qué fueron los apóstoles? Fueron personas que Dios vació al punto mismo de llevarlos a la muerte. Y de los 12, solo uno muere de anciano, el apóstol Juan. Todos los demás fueron martirizados. Quiero exaltar el ministerio de los apóstoles. Hermanos, quiero que ustedes tengan en alta estima el fundamento de los apóstoles. No que los idolatremos, no que los adoremos, sino que cuando hablemos del ministerio de los apóstoles y oigamos a gente que se hace a sí misma apóstol, utilicemos estos textos, porque no fue fácil lo que ellos hicieron. Pedro tenía esposa, ¿sabían eso? Que muere crucificada también. Entonces, para que una persona minimice o menosprecie lo que significó el apostolado, no podríamos aceptarlo. No podríamos aceptarlo. Porque ellos tuvieron una vida radicalmente diferente a la de ustedes y a la mía. Ustedes y yo a veces vamos, a veces no vamos. A veces servimos, a veces no servimos. A veces evangelizamos, a veces no evangelizamos. ¿Tienen idea de lo que estos hombres 24 horas al día ardieron por el Señor hasta que fueron consumidos por el martirio?
para que una persona a sí mismo se llame apóstol y no esté consumido por el Señor, sino por su propia avaricia, no es digno de ser llamado apóstol. Y es necesario, como Pablo dice a Tito, tápenles la boca. Tapar la boca, dice Pablo en Tito. Así que los apóstoles van a seguir haciendo lo que el Señor Jesucristo les encomendó y van a morir martirizados. Ellos fueron especiales, no por ellos mismos. Pedro era un pescador, un hombre sin letras. Mateo era un ladrón publicano. Natanael era el más culto de los 12. Juan y Jacobo eran personas peleoneras que querían hacer descender fuego del cielo y consumir a un pueblo, a los samaritanos. Yo no le encomendaría una misión a gente tan violenta, tan rebelde o sin conocimiento. Pero cuando los apóstoles llegan delante del concilio, ya no eran los mismos sin letras. ¿De dónde saben tanto estas personas? Esto siempre me ha impresionado, hermanos, porque una persona que es cristiana no es una persona ignorante. Lee su Biblia. Lee su Biblia. Y siempre voy a hablar de doña Marta, ya en Guerrero, en la sierra. La iglesia de la sierra, de 2 personas, ella y su esposo. Ella se levanta a las 5 de la mañana a moler el maíz. Y cuando yo me levantaba, cuando me recibían, a las 7 de la mañana había molido el maíz, había hecho las tortillas a mano, había matado a las palomas hijas, se me fue el nombre, y había cocinado. A las 7 de la mañana que yo me levanté, ella había hecho todo este recorrido, solamente para darle de desayunar a aquel que les llevaba la palabra. ¿Saben lo que hacía después? Se ponía a hacer la comida. A las 2 de la tarde, 3 de la tarde tenía la comida, otra vez el mismo principio. A las 4 de la tarde ella se sentaba a leer la Biblia. La cosa es que ella no sabía leer. ¿Cómo aprendió a leer? Porque ella es salva, comenzó a leer la Biblia. No leía 10 capítulos como nosotros que hemos ido a la escuela y sabemos leer. Leía poco, pero esa señora es salva, por cuanto cada que voy hay un testimonio de esa señora. Todavía es la señora que me habla cuando vienes a predicar el Evangelio. Una iglesia de 2 en la sierra en medio del narcotráfico. Y bajan los hombres malos y sometieron al pueblo y un día a la semana tienen que alimentar a los narcotraficantes. Ella es para que hubiera botado la fe. Ella es para que hubiera renegado del Señor Jesucristo. Pero ¿saben qué hace? Sigue orando porque una persona siga llevándoles la palabra. Y mientras llega el misionero, ella sigue leyendo su Biblia todos los días a las 4 o 5 de la tarde. ¿Tienen idea de lo que implica arder por el Señor? Estos hombres fueron diferentes. Radicalmente diferentes. Ahí están estos 12 hombres comunes y corrientes. Matías toma el lugar del 12º. Pero el libro de Hechos no nos narra los hechos de los apóstoles, nos narra los hechos del Espíritu Santo. Porque viene el Espíritu Santo en el capítulo 2 y comienza y transforma a Pedro el apóstol. Aquel que negó al Señor Jesucristo 3 veces, hoy le está predicando a 5,000 y después le está predicando a 3,000. Y después el Señor Jesús, antes de irse en Hechos 1:8, les dice, serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pedro no era administrador para hacer una campaña evangelística y poder proclamar por zonas el Evangelio. El Espíritu Santo permite que haya una persecución y comienzan a dispersarse los apóstoles. Así que son hechos del Espíritu, no de los apóstoles. Y comienza el Evangelio a esparcirse por toda la región. Curiosamente, como el Señor Jesús lo dijo, primero en Judea, después en Samaria. ¿Y qué creen? Hasta nuestros días, hasta lo último de la tierra. No lo pudieron haber proyectado así los apóstoles. Fue el Espíritu Santo quien lo hizo. Y cuando están apedreando a un hombre llamado Esteban, en la historia de la iglesia, hay un hombre llamado Saulo, que está tomando las ropas de los demás y odia a los cristianos, odia a la gente del camino. Así que él acepta y él promueve que mueran todos los de esta secta. Saulo va a perseguir a los cristianos y camino a Damasco se encuentra con un hombre. Saulo, Saulo, dice el Señor, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues a mí?
No estás persiguiendo a la iglesia, no estás persiguiendo a las personas. Saulo, me estás persiguiendo a mí. Cae Saulo. Ya no tiene el valor, ya el odio se fue. Ese odio que tiene contra esta secta de cristianos se le acabó en un instante. Y tanto lo odiaba que ahora le pregunta, ¿qué quieres que haga? Señor. En un instante se convierte en su Señor. Es transformado radicalmente. Saulo de Tarso. Y si leemos el libro de Hechos, leemos que él se convierte e inmediatamente comienza a predicar. No, hermanos, hay que poner en orden todas las cosas. Él regresa a Tarso. Está viviendo cerca de 13 años. Está entendiendo qué fue lo que me pasó. Estuve 3 días ciegos, me pusieron las manos. Yo creí que era una mentira este hombre que crucificaron. Pero es verdad, toda mi vida es un caos. Me enseñaron desde chiquito que el Mesías iba a ser así, pero era el carpintero. ¿Cómo fue que sucedió eso? Me aseguraron las autoridades que fue un falso profeta, pero él se me apareció. ¿A quién le creo? Mi familia, todos. Si lo lleváramos al psicólogo, le dirían que tenía una crisis existencial el apóstol Pablo. Pero la realidad es que no tuvo una crisis existencial. Más bien, se topó con la vida misma, con Cristo Jesús. Y pasó de muerte a vida. Y cuando comenzó a leer la Biblia y empezó a ver a Cristo en cada pasaje de la Escritura, desde Génesis hasta Malaquías, cobró sentido. Ese carpintero que crucificamos era el Mesías, no era un carpintero. Se cumplieron las profecías. Dios nos visitó. Dios nos visitó. Caminó entre nosotros. Y al final pagó la deuda que ninguno podemos pagar. Y él fue transformado por esta verdad. Saulo de Tarso ahora comienza a predicar. ¿Saben lo que creo? Y quizá no puedan compartir lo mismo que yo creo, pero yo creo que el 12º apóstol no era Matías. Creo que el 12º apóstol es Pablo. Porque los apóstoles lo escogen sin que el Espíritu Santo haya venido. Pero al 12º no lo capacitó el ser humano. Gálatas 1:1, Pablo dice, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo. Y una característica de los apóstoles era que lo vieran. ¿Por qué entonces se le aparece el Señor Jesucristo a este hombre? Lo está capacitando. 11 para los judíos y el 12º para los gentiles. Pablo, te he llamado para que sepas lo que es padecer por mi nombre. Y de aquí en adelante, el resto de Hechos 13 hasta Hechos 28 nos narra la vida de Pablo. ¿Saben cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? De los 66 libros, 39 son del Antiguo y 27 son del Nuevo. Y de esos 27 nuevos, 13 son cartas que sabemos realmente que son del apóstol Pablo. Este hombre que era homicida, perseguidor de cristianos, que odiaba a morir a esta secta, termina escribiendo del Nuevo Testamento. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Acompáñenme a Hechos 13, por favor. Pablo va a ser llamado por Bernabé. Oye, ayúdame. En Hechos 11 narra la historia de cómo Bernabé lo llama y le dice, ayúdame por favor. Hay mucho trabajo en Antioquía y necesito estar enseñando la palabra. Y no hay una persona que tenga el suficiente conocimiento. Solo tú estudiaste los pies de Gamaliel. Estudiaste los pies de Gamaliel y ahora crees en el Señor. Tú serás un perfecto maestrazo. Así que va por Saulo. Y Saulo llega a Antioquía y dice la Escritura que están por un año. Después son enviados Bernabé y Saulo a llevar una ofrenda a Jerusalén y regresan. Saulo de Tarso se queda como maestro aquí en Antioquía, la iglesia de Antioquía. En Hechos capítulo 13 dice el verso 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Verso 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Verso 3, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron, no como apóstoles, sino como misioneros. La palabra misionero no la vamos a encontrar aquí en la Biblia, pero hoy se les llama misioneros por cuanto son los que llevan la palabra a otro lugar.
pero no como apóstoles, los están enviando. Quiero que noten algo muy importante, y es a lo que quiero llegar, porque dice que había en la iglesia profetas y maestros. En el griego original la palabra maestro es doctor, no doctor que cura, medicina, no. Doctor es una persona que sabe mucho de un tema en específico, eso es un doctor. Noten a quién está llamando el Espíritu Santo para llevar el mensaje a otros lugares. No los van a mandar con judíos. Dice el Espíritu Santo a la obra a la cual los he enviado, van a llevar el mensaje judío, solo el mensaje judío, porque Jesús era judío. El pueblo, Pedro, Juan, Jacobo, eran judíos. Ahora los voy a llamar, a estos dos judíos que es Bernabé y Pablo, los voy a llamar a los gentiles. Y van a predicar este evangelio del reino judío, del Dios judío y del pueblo judío a la gente que no es judía. Era una abominación para los judíos acercarse con alguien que no era judío. Así que Bernabé y Pablo son enviados. Pero quiero que noten el corazón de Dios. Dios no envía a alguien que no es un profeta o maestro. Y no hablo de la profecía de la revelación, hablo del conocimiento. Porque Pablo a los Corintios les va a decir, procuren los dones, pero sobre todo que profeticéis. No que tengas visiones. Si quieres tener alucinaciones, puedes comerte unos tacos podridos y te aseguro que vas a tener alucinaciones. Estamos hablando de la verdadera palabra de Dios, de la verdadera enseñanza del Señor, con lo que está jugando hoy la gente. Gente levantándose a enseñar la Escritura sin siquiera conocer la Escritura, sin haber sido capacitados por el Señor. ¿Cómo te capacita el Señor? En un instituto bíblico sirven, pero no. Lo vamos a ver en un momento. Ve al mundo. Allí en medio del mundo, cuando te escupan, cuando te humillen, cuando se burlen de ti, cuando ames por encima. Ese es el gimnasio espiritual del Señor. Es ahí donde estuvo Saulo en Tarso cerca de 13 años. Y se aparta a Arabia para seguir viendo qué había pasado con su vida. Cuando llega el momento, Dios lo llama al ministerio. Dios lo llama al ministerio. Y hasta la fecha Dios sigue llamando al ministerio, hermanos. Y Pablo va a decir, yo no necesito una carta de recomendación. Yo no salí de Jerusalén, no me enviaron los 11. Y cuando llega el momento para encontrarse frente a frente con Pedro, él tiene ciertas reservas. Y Pedro tiene ciertas reservas con Pablo. ¿Quién eres? Soy Pedro. ¿Y tú? Soy Pablo. ¿Y tú qué enseñas? Que Cristo murió conforme a las Escrituras. Pues yo también. ¿Fue sepultado? Claro, fue sepultado. Está vivo, yo lo vi. Dice Pablo, yo también. Pero tú nunca estuviste con nosotros. Pero el Señor me ha enseñado esto. Ellos tienen el mismo mensaje sin jamás haberse visto antes. Dios lo ha capacitado. El Señor lo ha capacitado al 12º apóstol. Así que ahora Pablo es enviado a los gentiles con un mensaje judío maravilloso. Ustedes y yo hoy creemos el Evangelio por causa de que se predicó. Pero al final los apóstoles no solo se quedan enseñando a judíos, mueren en lugares impíos, en lugares de gentiles, predicando el Evangelio del Reino. Tenemos que continuar, si no nos va a alcanzar. Allí en Hechos 13, Dios envía a Pablo a dar un mensaje. Y acompáñenme a Hechos 26, por favor. Nos saltamos la vida del apóstol Pablo. Pablo defiende su ministerio. En el versículo 9, Hechos 26, 9, está delante de Agripa. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces crucificándolos en todas las sinagogas, castigándolos, en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. ¿Quién aparece? Cristo. Su resplandor es más brillante que el sol. ¿Has visto algo más brillante que el sol? Es Cristo. La cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo.
Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esto es maravilloso. ¿Cómo se abren los ojos de otra persona? Solo con la enseñanza. Solo con la enseñanza. No te voy a abrir los ojos gritándote, ni marchando, ni vistiéndome de blanco, sino sentándome contigo, abriendo los textos y mostrándote con la escritura que Jesús es el Mesías. ¿Qué persona hace eso? No las hay. Las iglesias están llenas de actividades. Para los que nos visitan por primera vez, esta no es una iglesia activista. No tenemos escuela de niños, porque el evangelio es para grandes y chicos. No tenemos consejería matrimonial, porque el evangelio es suficiente para el matrimonio. No van a encontrar un grupo de jóvenes, porque el evangelio no solo es para los ancianos y los niños, sino también para los jóvenes. Es el mismo evangelio para todos. Las iglesias de la antigüedad no hacían ese activismo cristiano. Y hoy tenemos que hacer esto, y mañana tenemos esto, y tenemos el otro, y tenemos el otro, y hay que apurarnos. Pero nunca tienen tiempo de leer sus Biblias. Pero hermanos, si no hay activismo cristiano en esta iglesia, ¿por qué no leemos todos la Biblia a la par? Porque solo la Biblia tiene el poder para sobreedificar. Pablo se despide de esta gente y dice: los encomiendo a la palabra de la gracia del Señor, que tiene poder para sobreedificarlos. Eres cristiano porque crees en Cristo, no porque estás en una iglesia cristiana. Eres cristiano porque imitas a Cristo, no porque tienes una membresía en una iglesia que se dice cristiana. Eres cristiano porque estás creciendo en parecerte a Cristo en el carácter, no porque alguien te dijo que eres cristiano. Eres cristiano porque has visto como Saulo de Tarso. Quizá no te resplandeció un resplandor más allá que el sol, pero en tu pecado te viste inútil y condenado, y Cristo vino en su luz. Y cuando dijo Dios sea la luz, así mismo Cristo resplandeció, y viste que solo Él es santo, solo Él es puro y solo Él es digno. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí te resplandeció el entendimiento del evangelio, y ahí fuiste salvo. Ahí fuiste hecho una nueva criatura. Ahí fuiste regenerado. Mientras tú no puedas ver a Cristo precioso, no puedas ver a Cristo hermoso, perfecto, dócil, tierno, mientras no escuches las palabras: nadie tiene más grande amor que dar la vida por los amigos. Nadie me la quita. Tengo poder para ponerla y poder para quitarla. Por eso me ama el Padre, porque yo la doy de mí mismo. Mientras no veas a Cristo poderoso en la resurrección, no has visto a Cristo. Y quizá aún estés muerto en tus delitos y pecados. Porque solo mirando a Cristo puedes ser salvo. Jesús dijo: así como es necesario, así como fue necesario que Moisés levantase la serpiente. ¿Cómo se sanaban en el Antiguo Testamento mirando a la serpiente? Solo mirándola. Nunca dijo: levántate y tócala. Nunca dijo: alábala. Solo dijo: mírala. Y aquella persona que puede ver a Cristo atravesado de pies y de manos en su lugar, como su sustituto perfecto, tiene la esperanza de la vida eterna. ¿Entiendes la justicia de Dios? Resucitado para nuestra justificación. Él está vivo, y porque Él está vivo, Él te puede declarar justo a ti. Y el día que mueras ya no hay ira, ya no hay condenación. Has pasado de muerte a vida. Eso es lo que a Saulo le sucedió. Ve en Cristo todo. Ahora Él enseña esto a la gente, y por eso lo van a matar. Verso 19 de Hechos 26. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepientan. Es el principio del mensaje. Llega con una persona y dile: arrepiéntete. ¿De qué? Yo soy una buena persona. Yo
yo no he matado a nadie, no he robado. Dios te manda que te arrepientas. ¿Tienes idea de dónde ha llegado el mensaje moderno del falso evangelio? La gente se cree buena, la gente cree que Dios le ama, y como Dios me ama, ¿de qué me voy a arrepentir? Cuando me muera, Dios me va a aceptar en el cielo. El mensaje es para todos, pequeños y grandes. Arrepiéntete, arrepiéntete. ¿Pero de qué? Yo no he matado a nadie. Y tienes que matar a alguien. Oí la voz del Señor Jesucristo. De cierto te digo. Oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable de juicio. Cualquiera que se enoje. Hermano, si hay alguno hoy que está cargado de ira, de enojo, es culpable delante del Señor de ser un homicida. Así de santo es Dios. No tienes que quitarle la vida a otra persona. Ya lo hiciste en tu corazón. Eres culpable de ser un homicida. Eres culpable delante de Dios. Vas a morir y vas a ser juzgado por la justa ley de Dios. El Dios que no cambia. Y vas a ser juzgado como homicida, como mentiroso, como ladrón, como blasfemo, como idólatra. Por cuanto no amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, aquello que tomó su lugar es tu Dios. Y te has vuelto un idólatra. Y aquel día vas a oír la voz del Señor: apártate de mí, idólatra. Ya hay algo de qué arrepentir, ¿no es cierto? Ya cobró sentido la santidad de Dios, el Dios de la Escritura. Pero la gente no le habla a las personas de su condición real. No le habla. Y solamente dice en el profeta Jeremías: yo no los mandé, pero ellos hablaron. En el profeta Isaías repite: solo están medio curando con ligereza sus heridas, pero no les dan la medicina. Ese es el Dios de la Escritura. Y Pablo fue llamado a eso, y los apóstoles también. Y tú también. Eres llamado a ser la voz de Dios en la tierra, porque Dios no envió a los ángeles a predicar sino al hombre, al ser humano. Vas a necesitar mucha gracia, ¿cierto? Para hablar la verdad en amor. Mucha gracia. Y después dice que se arrepientan y se conviertan a Dios. Y repite la frase de Juan el Bautista: haciendo obras dignas de arrepentimiento. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Pero por sus frutos los conocerán. La gente dice que se arrepiente y que cree en Jesús. El árbol bueno no puede dar mal fruto, ni el árbol malo puede dar buen fruto, sino que cada árbol se conoce por sus frutos. ¿Sigue siendo una persona inmoral? ¿Sigue siendo una persona mentirosa? ¿Sigue siendo una persona que le cuesta trabajo leer la Biblia? ¿No le gusta leer la Biblia? ¿No le cuesta trabajo congregarse? Cuidado. Las ovejas van con las ovejas y los lobos van con los lobos, los perros con los perros. Y Pedro dice: el cerdo regresa al cieno y el perro vuelve a su vómito. Lo único que importa en tu vida es: ¿ya naciste de nuevo? ¿Ya fuiste hecho por el Cristo resucitado una nueva criatura? ¿Todo en tu vida fue hecho nuevo y las cosas viejas ya pasaron? ¿Sigues hablando de cuando yo era niño, antes la vida estaba mejor, esto de la vida cristiana está bien difícil, me exigen mucho? No has nacido de nuevo. No le puedes exigir a un pez que se aguante bajo el agua. Sácalo del agua y se ahoga, mételo al agua y es feliz. Si has nacido de nuevo vas a querer las cosas santas, no te cuestan trabajo. Si no has nacido de nuevo te va a costar trabajo las cosas santas, porque Dios es santo. Y es lo que dice: hagan obras, arrepiéntete. Lo primero que tienes que hacer es: deja tu pecado, dale la espalda. Te vas a dar cuenta que no puedes dejarlo, que eres como un metal atraído por el imán, y regresas otra vez y regresas otra vez, hasta que te rompas y vas a clamar al Señor: sálvame, sálvame. La muerte no tuvo poder sobre de ti, sálvame. Los lazos de la muerte no pudieron retenerte, sálvame. He pecado contra ti, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Y vas a confiar solo en Jesús para tu salvación. Entonces vas a ser libre, vas a ser libre, vas a ser perdonado. Mientras sigas compitiendo con Jesús en qué tan malo no puedes llegar a ser, sino qué tan bueno puedes ser,
mientras no peques como el otro, no puedes ser salvo. Porque la salvación es para los pobres en espíritu. Solo ellos son bienaventurados. Solo para los que lloran por su pecado. Solo para los que llegan a ser mansos por causa de Cristo. Para ellos es Cristo. Jesús solo vino por los pobres. Vino por los que estaban perdidos. Él no vino por los ricos, no vino por gente buena, vino por gente que no tiene esperanza. Pero Él repite el mensaje: arrepiéntete, conviértete, haz obras dignas de arrepentimiento. Ahí está Pablo, predicando esto. Dice el verso 21, por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Por causa de este mensaje, porque les dije la verdad de la ley de Dios. Me quisieron matar. Verso 22, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Y es igual para nosotros hoy. Si Pablo, siendo un apóstol, no habló nada fuera de Moisés y los profetas, ¿por qué tú y yo hoy nos atrevemos a hablar en nombre de Dios cosas que Dios nunca mandó? ¿Por qué le dices a la gente que si cree en Jesús le va a ir bien? ¿Por qué usan el texto de Juan 10:10 que tendrás una vida abundante? ¿El ladrón vino para robarte? ¿Robarte qué? ¿Tus riquezas? ¿Tu fama? No, porque el Señor dice: a nadie doy mi gloria. ¿Te vino a robar qué? Ve la vida de Pablo. Es una vida tremendamente abundante. Persecuciones, naufragios, desvelos. Pero tú solo quieres abundancia de unas cosas y no de otras. Ve a Pablo, por causa del mensaje, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y tú estás en México, hermano y hermana. No te van a matar, al menos aquí en Zumpango no he visto que haya esa violencia. En Oaxaca sí. En Guerrero sí. En Chiapas sí te matan. Ve China. Ve la ventana de Medio Oriente donde los misioneros saben a lo que van. Solamente llegan a morir. Date cuenta de que en México lo más que te pueden dejar es de hablarte. Porque tú crees en Cristo. Lo más que pueden hacer es tratarte mal en las tortillas. No te van a matar. Al menos no creo aquí en Zumpango vayan a hacer eso. Y si lo hacen, Pablo lo dijo: pero de nada estimo como preciosa mi vida, con tal de que acabe lo que me fue encomendado. Tengo que apurarme con este segundo punto. Verso 23. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar al pueblo y a los gentiles. Para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Verso 24. Diciéndole estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo. ¿Qué dijo? Pablo, Estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Perdiste la cabeza, Pablo. Tenías una vida segura, Pablo. Tenías una buena fama, Pablo. Tienes mucho por delante como ciudadano romano, Pablo. ¿Por qué? Pablo, te has vuelto loco. ¿Qué acabas de decir? Te tenían alta estima. Dicen que eras un judío de judíos. Pablo, estás loco. Perdiste la cabeza. Tanto este libro, haber leído tanto este libro, estar metido tanto en este libro, creer lo que dice este libro, te volvió loco. Gloria a Dios por aquellos que se han vuelto locos y se están volviendo locos al seguir leyendo este libro. Y el resultado al ojo de este mundo, de seguir leyendo este libro y seguir obedeciendo este libro, y de creer en aquel de quien habla este libro, va a ser locura. ¿Estás listo? ¿Están listas? Para que esa locura les consuma. Para decirle al Señor: basta de tanta gloria, Señor. Un poco más de tu gloria y moriría, Padre. Moriría. Pablo le va a decir a los filipenses: si me quedo es bueno, pero si me voy es mejor. No sé qué escoger. ¿Cómo? Si te quedas o te vas, ¿de dónde? De la tierra. Pablo cree en la vida eterna. Está loco, ¿no?
Está loco. Muchos usan Juan 3:16 y dicen, para que no se pierda, mas tenga vida eterna. La gente quiere creer la primera parte. No me quiero perder, no me quiero perder, no me quiero ir al infierno. ¿Quién se quiere ir al infierno? Nadie quiere ir al infierno. Vida eterna. Pero no creen la segunda parte. No creen la parte de vida eterna. Cuando yo veo la vida de Pablo, yo creo que Pablo cree en la vida eterna. Yo sí creo que Pablo cree en la vida eterna. Cuando veo la vida de los apóstoles, creo que ellos creen en la vida eterna. Pero cuando veo a algunos maestros cristianos de hoy en día, a veces dudo que ellos crean en la vida eterna. Son demasiado cobardes para entregarse por completo. A veces hacen cosas mediocres, enseñando cosas a medias. Y cuando ven a un miembro de la iglesia que está con todo en la Escritura, le dicen, oye, cálmate un poco, no es tan así. O sea, si tienes que creer, pero dejar tu trabajo, dejar esto por causa de Cristo, como que debes de pensarlo 2 veces. Cuando yo veo a Pablo, veo una persona que cree en la vida eterna. Es una persona loca. Pero hermanos, no les estoy invitando a que hagan eso, sino primero que aprendan el Evangelio, aprendan la Escritura. Y si el Señor tiene eso para ustedes, yo no podría decirles sí o no, porque al rato le echan la culpa al pastor. Cuando cada uno es responsable de sus propias decisiones. Y en aquel día vamos a rendir cuentas de cada cosa que hayamos hecho nosotros personal. Y si yo no hablo este Evangelio ahorita en el púlpito, yo voy a rendir cuentas. Ustedes nunca van a rendir cuentas por varias almas, pero yo sí. Vayamos a nuestro último punto y rápidamente acompáñenme a Juan capítulo 17, porque Pablo ahora entiende el Evangelio de la gracia. Juan capítulo 17. A partir del versículo 5, Juan 17, versículo 5. Ahora pues, está hablando el Señor Jesucristo, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. A los hombres que del mundo me diste. ¿A quién se está refiriendo? A los apóstoles. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Estos discípulos que siguen al Maestro ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Ahí está toda la enseñanza que creyeron los apóstoles. Verso 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Verso 10. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. 13 veces repetí la palabra mundo. ¿En qué consiste el Evangelio de la gracia? El Evangelio del Señor no te promete una mejor vida aquí y ahora. El Evangelio del reino de Dios es el Evangelio del reino de Dios que se ha acercado a nosotros en el Señor Jesucristo y ya está, pero no ha entrado en funciones. El Evangelio de Jesucristo es que Él murió conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó. Es todo el Evangelio. Si te sirve para hacer tus negocios, entonces no sirve. Pero Pablo asegura en Romanos 1:16 que no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios para salvar. El Evangelio que Pablo predica es este mensaje sencillo. Se lo puedes explicar a un pequeño. Jesús murió por los pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó. El secreto está en explicarlo. El secreto está en explicarlo, y para poder explicarlo tienes que mostrar la justicia de Dios.
Porque no tiene sentido que Jesús haya resucitado si no hay justicia de Dios, si no hay ira de Dios. Y Pablo a los romanos les escribe, porque en el Evangelio de Dios la justicia de Dios se revela, porque en el Evangelio la ira de Dios se revela. Lo primero que habla el Evangelio del reino es arrepiéntete. ¿De qué? De tus pecados, porque Dios está irado. Dios está irado. Por eso hay un día de juicio. En el libro de Hechos veríamos a Pablo diciéndole a los atenienses, arrepiéntanse por cuanto Dios ha designado un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón que levantó de entre los muertos. Pablo, cuando le habla y da su defensa, él dice, debes de tener dominio propio porque hay un día de juicio. Así que el cristianismo no es hacer lo que tú quieras aunque todo te es lícito, sino que implica que tú crees en la vida eterna, tú crees en el día en el que te vas a presentar delante del Señor. Pero tú crees que no te puedes salvar por ti mismo, sino solo a través de Cristo. 13 veces repetí la palabra mundo, pero en el versículo 15 el Señor Jesús oró algo específico por los que creen. Verso 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Solo está orando para que te guardes del mal, como el Señor Jesús oró por Pedro. Pedro, tú me vas a negar 3 veces, pero ya oré por ti. Una vez que regreses, afírmalos. No, la mente de Pedro estaba en otro lado. Yo negarte, ¿cómo crees? Si es necesario dar la vida por ti, voy a dar la vida por ti. Una niña fue suficiente para que Pedro temblara. Una niña. Tú estabas con él. No, yo no fui. Y empezó a maldecir Pedro. Ahí está el valor tuyo y el mío, en Pedro. Yo te voy a seguir siempre, Señor, nunca te voy a negar. Y hay algunos que hoy no vinieron a la iglesia. Así de sencillo es. Gracias al Señor que Él oró por nosotros y que Él sigue intercediendo por nosotros, podemos permanecer. Esas son las doctrinas de la gracia. Ahí termina la doctrina de la gracia que te preserva. El evangelio que Pablo cree, uno, es que el ser humano está totalmente depravado. No hay nada bueno en él. Nada. Puedes venir a la iglesia, sí, pero solo Dios puede abrir tu entendimiento para que creas. Puedes ayudar a la viejita a pasar, pero estar saturado de orgullo y no hacerlo por amor a Cristo. Entonces, otra doctrina que Pablo enseña a los efesios es, según nos predestinó antes de la fundación del mundo. Y para algunas personas, creer que Dios elige personas es demasiado inhumano. Háblenme entonces de Mateo 20 y la parábola, que no puedo hacer con mis cosas lo que yo quiero. ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno y tú no? Ahí se ha metido el ser humano a competir con Dios. No, tú no puedes. Y Job dice, ¿tú le puedes aconsejar a Dios? Y en Isaías él repite, a Job le dice, ¿dónde estabas tú, Job, el día que yo le puse las medidas al mundo? Se me olvidó, Job. Lo dice el Señor de una manera muy graciosa. Se me olvidó que tú no estabas ahí, ¿verdad, Job? ¿A qué humano se le atreve a hablarle a Dios? ¿Por qué haces así? Y Pablo en Romanos 11 va a decir, le dirá el barro al que lo formó, ¿por qué haces así? Pablo cree este mensaje. Y después, Pablo también predica un evangelio de la gracia en el que la salvación no es para todos, sino solo para los que creen. Jesús dice que murió por todo el mundo. ¿Por qué hay gente en el infierno ahorita entonces? Si Él murió por todos, ¿falló entonces? ¿Se le acabó el poder? Porque si Jesús murió por todo el mundo, debe salvar a todo el mundo. Pero si hay gente ahorita en el infierno, Jesús no vino por todos, solo por los que creen. Entonces, otra cosa, cuando Dios llama a una persona, pregúntele, por ejemplo, a Jonás, ¿se puede resistir? No, es la gracia irresistible. Así que Dios al que llama, lo va a llevar a ser preservado hasta el final. Dios al que llama, Pablo le escribe a los filipenses, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios se ha acercado a ti. No endurezcas tu corazón. Dios te está abriendo el entendimiento para que respondas a su evangelio,
para que confíes solo en su Hijo. Y la Escritura afirma, no retrases este día, no endurezcas tu corazón, porque otra cosa Dios no le ruega a nadie. Y jamás en la Escritura he visto que le dé las gracias a alguien. Ni a Moisés, después de 40 años de haber aguantado al pueblo de Israel en el desierto, le dio las gracias o una segunda oportunidad. El Dios que yo conozco es un Dios absoluto que no comparte su gloria con nadie. Así que no creas que te va a estar suplicando, por favor, estoy afuera de tu corazón, déjame entrar, hace mucho frío. No, Dios habla una vez. Dios revela su entendimiento para que creas. No se pongan al tú por tú con el Dios soberano, el Dios de gloria. No se pongan al tú por tú a menospreciar su palabra. Si eres demasiado torpe como yo lo fui, dile, Señor, no entiendo mucho, pero quiero poner mi fe en ti. Es todo lo que quiero decirte. Sálvame. Y entonces arrepiéntete, deja tu pecado y empieza a dejar tu pecado y te darás cuenta si el Señor ha respondido a tu oración o no. Pero no quieras hacer que el jitomate crezca inmediatamente de la tierra. Dios da fruto por su Espíritu. Tú crees, sencillamente crees, es tu trabajo. Por último, el Evangelio de la Gracia de Pablo le lleva a entender, Romanos 1:1, Pablo, esclavo de Jesucristo. En Gálatas 2:20, Pablo va a decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Lo que me resta de vivir en esta tierra, ya no hago lo que me place la gana. Yo crucifiqué a Pablo con Cristo en la cruz del Calvario, pero lo que me resta de vivir en esta tierra, lo vivo en la fe de Jesucristo. Ahora busco hacer la voluntad de Jesucristo. Y en Filipenses 3, Pablo va a decir, yo era muchas cosas, pero ahora todo lo estimo por basura, porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí, dice en Gálatas 2:20. Hermanos, si hoy ustedes han entendido que el Dios de la Biblia, el Dios con el que te vas a encontrar, es un Dios santo y justo, que no tiene por inocente al culpable, entonces cobra sentido el amor de Jesús. Porque no lo hizo por obligación, lo hizo por amor. Lo hizo por amor. Él no te está exigiendo que hagas nada imposible. Él solo te está pidiendo que respondas a su amor. ¿Por qué Adán le tuvo miedo a Dios? Es ilógico. Dios nunca le ha hecho nada malo a Adán para que le tenga miedo. Jamás. ¿Por qué Adán se esconde y dice tuve miedo? No seas como ese primer Adán. Ven a Cristo. Responde a ese amor. Él ya mostró en la cruz del Calvario lo que hizo. Responde a ese amor. Es todo lo que tienes que hacer. Responde a su amor. ¿Cuál es tu respuesta a su amor? Tu respuesta, como Pablo, fue: soy tu esclavo, Señor. No sirve de nada mi vida, solo me estorba. No la quiero, te quiero a ti. Y te quiero a ti y solo a ti. Por eso Pablo lo muestra todo con su vida, y para él el Evangelio es el Evangelio de la gracia. Me diste algo que no merezco. Estoy respondiendo a eso que no merecía. Se llama amor. Amor, y solamente amor de Dios en el más puro sentido. Para Pablo, el Evangelio de la gracia es el amor de Dios para su vida. No tiene sentido seguir más aferrándole a mí mismo. Por eso Pablo le llama el Evangelio de la gracia. Y no importa que sea espectáculo, no importa lo que me venga, Jesús oró por mí. No me pidió quitarme de este mundo, sino solamente guardarme de él. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra del día de hoy. Señor, quizá hoy fue un poco más extensa, pero creo que era necesaria, Señor. Creo que era necesaria, puesto que tu Evangelio está siendo burlado y vituperado. No queremos eso, Señor. No somos realmente mejores que nadie. Es solo que tu palabra es poderosa y profunda, y debe de enfrentar la vida del pecador para poderlo salvar. Porque si no, ¿de qué lo salva, Señor? Ayúdale a comprender a mis hermanos y hermanas este texto, y a aquellos que todavía no han nacido de nuevo, llévalos, Padre Celestial, a mirarte. Quizá quieren ver muchas cosas, pero ni siquiera quieren mirar tu cruz. No se detienen a contemplar lo que sucedió en la cruz. Llévalos a estudiar tu cruz, a mirar tu cruz. Y si es que aún no les resplandece, Señor, resplandece luz de las tinieblas. Padre Santo,
Hoy fue dada tu palabra, bendícela abundantemente y no dejes que vuelva vacía. Tú lo has prometido, que no volverá vacía. Glorifica tu nombre y exalta tu nombre por sobre todas las cosas, porque solo tú eres digno. Te alabamos en Cristo Jesús.